Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en este nuevo año que empezamos con una nueva serie de estudios. Ahora leyendo el libro Hechos de los Apóstoles y esperando también extraer conocimiento de él para la salvación de nuestras almas. En esta ocasión vamos a mirarlo bajo nuestro título Historiadores testifican de Jesús. En la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que existen muchos hechos que nos dan testimonio al respecto. Desde el cambio del calendario, después de 2000 años, no ha perecido su historia, sino que aún sigue vigente, y podemos ver que aún sus hechos siguen siendo manifiestos en la historia y a través de aquellos que predican el Evangelio, que se consagran a su voluntad. Podemos darnos cuenta que los milagros testificados por el Espíritu Santo aún siguen siendo una realidad. Así que vamos a mirar en el libro de Hechos en esta ocasión, esperando que en este nuevo año a cada uno de los que han sido fieles en el pasado prosigan siendo hasta el presente y en el futuro, y sus almas sean edificadas para la salvación, para ser participantes de la salvación que Cristo ha comprado con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario, para cada uno de nosotros. Sin más, vamos a mirar, a entrar en la lectura del libro de Hechos, capítulo 1. Dice el primer texto, Hechos 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En pequeña introducción, el libro de los Hechos fue escrito por un escritor llamado Lucas, o un historiador llamado Lucas, también conocido como Médico Amado, y de cuyo escritor también tenemos el Evangelio según San Lucas dentro de la Escritura. Y cuando se refiere aquí en el primer tratado, oh Teófilo, podemos entender que él se empeñaba quizás en esta persona que él conocía, amigo suyo, o no sé qué relación tendrían en realidad, pero él se empeñaba en que tal persona, Teófilo, conociera y tuviera un fundamento en su vida acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él, habiéndole enviado primeramente el Evangelio de Lucas a este Teófilo, ahora le envía este otro libro, Hechos de los Apóstoles, para que tuviera un testimonio firme o fundamentado de las obras que nuestro Señor Jesucristo había hecho hasta ese tiempo que él termina con esta escritura, ¿sí? Para tener un fundamento y poder así testificar lo que la Biblia dice, que teniendo un fundamento no se cae fácilmente un edificio. Y ese es el fundamento en el cual nosotros tenemos que estar puestos en Cristo Jesús como fundamento. Así que Lucas es el que el que escribe este libro y lo envía a Teófilo. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta al respecto? Bien, veamos, este mismo nombre nos aparece en Lucas 1:1, del cual en este evangelio empieza de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas en que nosotros han sido ciertísimas. Quiere decir que este Lucas estuvo también muy cerca de la vida de los apóstoles, e incluso a lo mejor también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y el propósito es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que, si a usted le han instruido de Dios, no se conforme en saber con que la palabra Dios existe y que es creador del universo, sino que investigue para que se dé cuenta cómo es que se llevaron a cabo estos hechos y qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque Él ha revelado su voluntad a través de sus profetas y a través de las Escrituras podemos darnos cuenta de lo que Él desea de cada uno de nosotros. Así que el propósito de la Escritura es traer una base, un fundamento inconmovible en respecto a lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Sí? Y le dice, para que conozcas bien las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, el apóstol Pablo nos da esta amonestación a cada uno de nosotros, ¿sí? Diciendo, mas tú, oh hombre, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, que son las cosas que Dios demanda, ¿sí?, en el corazón del ser humano. ¿Sí? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, cosas por las cuales se debe regir todo creyente, todo aquel que cree, todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo. Porque sin duda estas cosas son las que limpian nuestras vestiduras, las que nos ayudan a vestirnos de vestiduras blancas, las cuales nos serán necesarias el día en que nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos exhorta, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que no sé en qué posición usted se encuentra, pero en cuanto ha creído a nuestro Señor Jesucristo, hay que permanecer firmes en ese creer. Y sin duda habrá quien quiera cambiarnos nuestra manera de pensar, trayendo historias, fábulas y cuántas cosas no podrán inventarse a fin de que sean tropezadero para que no alcancemos la salvación que Cristo ha comprado con su sangre. ¿Sí? Tenemos muchos testigos que nos testifican acerca de nuestro Señor Jesucristo y los podemos encontrar a través de la historia y los podemos encontrar a través de aquellos que creen y predican el Evangelio del Señor hasta el presente. Así que no solo tenemos testigos que han muerto, pero que han escrito o descifrado, enseñado su creer, manifestado su fe, sino también de aquellos que hemos creído al presente y testificamos de la misma manera que Cristo vive y reina y se interesa en que estemos con Él en la eternidad. Que para ello tenemos que ser lavados con su sangre, creyendo en ese sacrificio que fuera ofrecido en la cruz para llevarnos a su presencia. La amonestación prosigue del apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos es necesario, pues, conocer el mandamiento de Dios, conocer sus estatutos, conocer su voluntad y permanecer fieles hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto también cumple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ciertamente el fin será cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes
levante a su pueblo, se reúna con su pueblo y estemos con Él para siempre. Okay. Podemos ver nosotros también acerca del testimonio y cumplimiento de la promesa. En Hechos 1:5, prosiguiendo la lectura de este libro, nos dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es una expresión asignada a nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, que apareció y anduvo con sus apóstoles por 40 años, o que apareció a sus apóstoles por 40 días, por 40 días, ¿sí? Y esta promesa la había dado nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. En el Evangelio según San Juan, versos 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que esa es la voluntad de Dios, que si hemos creído en Él, en su existencia, en su resurrección, y en que hemos de ser glorificados por Él el día de su aparición, demos testimonio pues a los que aún no le conocen, para que ellos también tengan la oportunidad de creer, la oportunidad de estar con Él, porque también en otras porciones nos dice que el Evangelio es necesario que sea predicado en el mundo entero para testimonio a la gente. Ahora, no solamente Jesús mencionó de ello, sino también proféticamente Juan el Bautista hizo mención de esto al respecto, diciendo en Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y esa es la manera en que nuestro Señor Jesucristo bautizó a sus discípulos en el día del Pentecostés, que estaremos mirando más adelante. Sin embargo, también Juan, y a mí no me gusta omitir mucho en las cosas que están escritas en la Escritura, ya que Juan hace mención al respecto. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ciertamente, esta es una alegoría en la cual se está refiriendo claramente al ser humano. Se está refiriendo a aquellos que pudieron creer en Jesucristo, y a los cuales también les dice, se refiere, al decir limpiará su era, limpiará a los que le creyeron, los recogerá y los llevará a su granero. Pero también dice: quemará la paja a los que no creyeron, los que le rechazaron, los que no se sometieron a Él. Dice: recogerá la paja, los tomará como paja, porque así se menciona también en otras profecías en el Antiguo Testamento, y la echará al fuego, a un fuego que nunca se apagará. Esto, puedo decirles también, es una referencia al infierno, que en muchas expresiones dadas por nuestro Señor Jesucristo se hacen referencia en cada uno de los evangelios, porque ciertamente fue nuestro Señor Jesucristo quien más habló acerca del infierno que ningunos otros escritores. Lo encontramos sí en el Antiguo Testamento en pequeñas expresiones, lo encontramos quizás en algunas otras porciones de las epístolas, pero en el Evangelio donde más encontramos acerca del infierno. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo se empeñó en hacérnoslo saber, porque era Él quien tenía el mayor conocimiento de lo existente y del término de la vida del ser humano sin Él. Echemos mano pues a la vida eterna, la cual se nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no dejemos que estas cosas acaben con nosotros. La preocupación de los discípulos se hace manifiesta, y notemos
lo siguiente: el pueblo de Israel esperaba al Mesías, al Redentor, a quien había de libertar a la nación de Israel, que se encontraba en la esclavitud durante mucho tiempo. Estuvo en esclavitud. ¿Sí? Y ellos esperaban un libertador. Así que inmediatamente cuando ellos ven a Jesús resucitado y glorificado, preguntan, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. ¿Okay? Las sazones podemos nosotros darnos cuenta o que se traduce como época o tiempo determinado. Y es que Dios ha determinado ya el tiempo en el cual se llevará el fin, o se llegará el fin a todas las cosas, o a todo lo que Él ha designado hacer. Cada cosa le ha puesto un tiempo. Y no nos toca a nosotros saberlo. Dios lo ha determinado y es cosa que Él ha puesto bajo su sola potestad. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo nos lo hace saber para que no estemos con esa preocupación. Ciertamente el pueblo de Israel esperaba un libertador, pero también podemos darnos cuenta que para ello hay tiempo. ¿Sí? Y hay que esperarlo según Dios lo ha determinado. Sin embargo, lo que nuestro Señor Jesucristo hace mención y que es de interés para con cada creyente o aún para los discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba asignándole a sus discípulos? La tarea de la predicación del Evangelio en todo el mundo, porque era necesario o es necesario que el Evangelio se predique en todo el mundo para testimonio a las naciones, es decir, para que todos tengamos la oportunidad de salvación y no tengamos excusa en el día del juicio y digamos: a mí nunca me hicieron saber que Jesucristo murió por nosotros. Ciertamente, creo yo que al presente la mayoría en la humanidad ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo. El único problema es que no nos interesamos en conocer el por qué y para qué de su advenimiento o de su venida, de su predicación, de su ministerio o de su muerte. No nos interesamos en él. Es necesario pues que nos interesemos para que nos demos cuenta de que nos podemos perder si le rechazamos. Ya que esta promesa de recibir el Espíritu Santo era para fortalecer a sus discípulos y para darles el valor, y no solamente, sino para que el mismo Espíritu Santo testificara a través de señales, prodigios y milagros de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. En Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero note, en los últimos tiempos surgiría algo que desanimaría al pueblo, y esto pudiera suceder o pudiera renacer o nacer aún dentro de aquellos que predican el evangelio. Y dice en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Dando a entender que aún de dentro de la iglesia pudieran salir aquellas maldades que harían desanimar, que harían desfallecer la fe de muchos. Pero usted manténgase firme en lo que cree. No importa lo que pase a su alrededor, encomiende su alma al fiel Creador, pues esto lo hará salvo
dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? En testimonio a ello podemos ver nosotros que Cristo fue alzado a los cielos. En Hechos 1:9 nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, en testimonio a este alzamiento, el apóstol Pablo nos hace saber lo siguiente, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, el apóstol Pablo ruega en su oración a fin de que nosotros también tengamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que a través de su espíritu nosotros podamos entender que el cumplimiento de su palabra se llevará a cabo con certeza. ¿Sí? Y él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de las cosas que vendrán, de las cosas que hemos de recibir y aún de las cosas que Dios nos librará. ¿Sí? ¿Y cuál será la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Así que nuestro Señor Jesucristo fue levantado a los cielos, ¿sí?, por el poder de Dios, y Dios lo sentó a su diestra. Y nos dice en otras porciones la Escritura que desde ahí intercede por nosotros. ¿Sí? El propósito pues de nuestro Señor Jesucristo al ascender y entrar, como miramos nosotros en otras porciones en el Apocalipsis, en el santuario no hecho de manos, como nos dice también el libro de Hebreos, de ahí está intercediendo por nosotros, pues entró con un solo sacrificio, su propia sangre, para expiación de los pecados de todos aquellos que podamos creer. Así que Dios, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, le dio toda autoridad, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios le dio autoridad sobre todo lo creado. Pero también encontramos el cumplimiento de su ascensión, así como la promesa de su retorno. En Hechos 1:10 nos dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Cristo ascendió a los cielos en una nube, y ciertamente en las nubes volverá para llevar a los suyos. De esto nos lo testifica Juan en el libro de Apocalipsis, que ya lo miramos anteriormente, Apocalipsis 1:7, y que se nos dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y por qué usted se lamentará en lugar de gozarse juntamente con él, siendo arrebatado cuando él venga, o siendo levantado según su promesa que nos dice en otras porciones de la Escritura? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si usted anhela y se ha preparado a estar con él, ciertamente estará con gozo. Quienes se lamentarán serán los que se queden en la tierra y que rechazaron creer al Evangelio. No sea usted uno de ellos, de los que dicen, pudiera ser, o no creo, o son cuentos chinos, como expresiones vulgares que se dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es una realidad.
murió por nuestros pecados y pronto volverá para salvarnos, para llevarnos con Él y para que estemos con Él para siempre. Recuerden, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta meditación de Hechos del 1 al 11 que hemos podido leer hasta ahora hable a sus corazones y les conduzca al camino de vida eterna que Jesucristo ha comprado para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.